Todo nuestro cuerpo alabe a nuestro Dios y podemos con nuestras palmas alabar al nombre de nuestro amado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre y siempre, a Jesús. Porque nuestro Dios ya ha vencido a este mundo y a su lado somos más que vencedores. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Oh, oh, él dijo que es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Oh, oh. Cristo venció, venció a toda potestad. Te alabamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, al único que vive y reina por el siglo, por los siglos de los siglos. Cristo venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Oh, 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 venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Creo que todos nosotros tenemos conocimiento de que tenemos una guerra, pero esa guerra ya está ganada. Tenemos una guerra, pero esa guerra ya está ganada. El Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él hizo una obra perfecta. Y cuando Él murió en la cruz, Él venció. En primer lugar, Él venció al pecado. En segundo lugar, Él venció al mundo. Y en tercer lugar, Él venció a Satanás.
Por tal razón, la palabra de Dios siempre nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Mas, sin embargo, usted va a estar de acuerdo conmigo, creo que va a estar de acuerdo conmigo, que cada día nosotros libramos batallas. Si bien es cierto, la guerra está ganada, pero todos los días nosotros tenemos que batallar. De hecho, el apóstol Pablo anima a Timoteo y le dice que pelee la buena batalla. Pero no es cualquier batalla, es la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo. Eso implica de que nosotros estamos día a día en batallas constantes. Día a día somos probados. Aunque la guerra ya está ganada, cada batalla debe de afirmar nuestra victoria en Cristo Jesús. Cada batalla lo único que hace es dar testimonio acerca de en quién nosotros creemos, que es nuestro Señor, es nuestro Salvador Jesucristo. Pero posiblemente hayan algunas personas que no se sientan victoriosas. Tal vez hayan personas que tengan muchas dificultades, muchos problemas. Y esas personas no estén sintiéndose en victoria. Por tal razón, en esta mañana quiero animarles a que juntos meditemos en la palabra del Señor y juntos nosotros podamos reflexionar en este tema, lo que tienes que hacer para ganar batallas. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para cada día afirmar nuestra victoria en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer cada día para afirmar la victoria de Jesús sobre nuestras vidas? En cada una de esas batallas, en cada una de esas cosas que pueden pasar. Permítanme leerles la palabra de Dios. Y si usted trajo su Biblia, gracias a Dios no hay energía, porque ahí somos probados si hemos traído la Biblia o no. Abra su Biblia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer los versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice en Éxodo 14, el versículo 13 y 14 de la siguiente manera: no tengan miedo. Qué hermosas palabras. No tengas temor, les respondió Moisés. Luego les dice: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará la batalla por ustedes. Quiero en primer lugar aquí destacar una palabra. La palabra que quiero destacar del texto bíblico que hemos leído es la palabra miedo. El miedo y el temor son herramientas, son armas del maligno para seguir esclavizándonos en el pasado. El temor y el miedo son armas que utiliza Satanás para que nosotros no podamos proyectarnos a un futuro en Cristo, a un futuro en el Señor. El pueblo de Israel estaba bajo un aprieto enorme. Egipto, que simboliza el mundo, que simboliza el pecado, los había dejado ir después de que el Señor había tomado a toda la nación de Egipto y la había sometido a plagas. El Señor, pues, entonces libera a su pueblo y ahora el pueblo está en el desierto. Cuando tú eres libre del mundo, déjame decirte que el mundo nuevamente se levantará para perseguirte. Y no puedes quedarte de brazos cruzados. La palabra del Señor dice que los egipcios se levantaron ahora para perseguir al pueblo de Dios. En ese momento, el pueblo mira hacia atrás y ve que el enemigo se ha levantado. Y el enemigo ahora los persigue y quiere destruirlos. Entonces el Señor viene y les dice al pueblo: no tengas miedo, no tengas temor, porque tú has sido libre y tú no has sido llamado para regresar nuevamente a la esclavitud. El Señor pagó un enorme precio por ti. Y lo único que tú tienes que hacer en esta batalla que te encuentras hoy es lo siguiente: estar quieto. La palabra del Señor dice
que frente al enemigo, lo primero que nosotros debemos de hacer es estar quieto. Si tú te encuentras como un oso en alguna ocasión, Dios no quiera que te encuentres como un oso. O te encuentras como un león, Dios no quiera que te encuentres como un león. Pero si te encuentras como una fiera salvaje, lo menos que debes hacer es huir. Cuando tú huyes, te conviertes automáticamente en presa. Pero cuando tú estás quieto y tú tomas tu posición, te conviertes en una persona que puede controlar el siguiente movimiento. Pero si tú le das la espalda al enemigo y tú sucumbes ante el temor y ante el miedo, esa bestia, esa fiera, se va a lanzar contra ti y tú vas a morir hecho pedazos. La palabra del Señor dice que el consejo de Dios ante el pueblo, ante esa batalla inminente que venía, era esta: quédate quieto, quédate quieto. En estos días me comentaron acerca de qué debemos de hacer si viene un oso. Esta persona me decía: pastor, lo que uno tiene que hacer cuando viene un oso, lo que se recomienda es quedarse quieto, levantar los brazos y tomar una actitud tal de que somos mayores o más grandes que el oso y comenzar a gritar fuerte para que el oso, en este caso, no nos vea como una presa, sino que nos vea como alguien que tiene el control. Cuando tú huyes, automáticamente pierdes el control de tus emociones, de tus sentimientos y de tus palabras. Pero cuando tú eres alguien que está quieto, tú estás diciendo lo siguiente con tu actitud: Dios está en control. Él sabe el mañana. Él sabe lo que va a venir. Y yo estoy seguro en sus manos. Quédate quieto allí. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo en esta vida no somos actores. Tú y yo en esta vida somos testigos. Testigos de las maravillas de Dios. Testigos de lo que Dios va a hacer. ¿Quién de nosotros podía hacer llover en medio del incendio? Nadie. Usted y yo no teníamos el poder para hacer llover. Pero el Señor nos mandaba a orar, el Señor nos mandaba a clamar. Yo espero, hermanos, que todo lo que hemos venido haciendo desde el año anterior, de constante oración, yo espero en Dios resultados. Que si el pueblo de Dios se humilla delante de Él, entonces el Señor abrirá los cielos y el Señor sanará la tierra. De una manera milagrosa el Señor vino e hizo ese milagro de traer la lluvia. El presidente de nuestra nación, él es un simple mortal, él es un simple ser humano. Todo lo que él intente hacer no lo va a poder lograr sin el respaldo y sin la ayuda de Dios. Él puede venir y él puede contratar barcazas las que quiera, pero es el Señor quien tiene la última palabra. Es Él el que tiene la única y verdadera palabra. Entonces, si es Él el que tiene la única y verdadera palabra, nosotros debemos de hacer lo siguiente: estar quietos. El estar quieto no es un sinónimo de debilidad. Más bien el estar quieto significa: voy a esperar para ser testigo de lo que Dios va a hacer. Cuando tienes esa actitud, Dios empieza a obrar. Él empieza a abrir mares. Él empieza a abrir ríos. Él empieza a establecer contactos divinos. Él empieza a trabajar porque tú estás demostrando que crees en Él. No huyas, estás en el lugar correcto. El Señor viene en camino, el Señor va a hacer esa obra perfecta que tú estás esperando. Aunque ahora no lo veas, aunque veas que el enemigo se ha levantado en contra de ti, y aunque tú creas que ese mar no se va a abrir, el Señor dirá la palabra y el Señor lo va a hacer de una manera completa, en el momento adecuado y en el momento oportuno. Así es que lo primero que tienes que hacer en este momento es quedarte quieto y ser testigo de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a obrar. Lo segundo que nosotros debemos de hacer en este día a día de batallas, lo que debemos de hacer está en Salmos capítulo 44, versículos del 6 al 8. Aquí nos va a hablar acerca de 4 armas. 2 armas que son humanas
y dos armas que son en el Espíritu. La palabra del Señor dice, yo no confío, miren lo que dice el salmista, yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Aquí están estas dos armas. La primera arma es el arco. Queridos hermanos, el arco y la flecha es un arma de distancia. Es un arma donde tú estás a buen resguardo, pero sin embargo las utilizas contra un enemigo. Sabes que tú no tienes de pronto ese tipo de armas, pero déjame decirte un arma física que también a veces, muchas veces las utilizan o las utilizamos. El arma de las miradas. Los ojos hablan. Los ojos hablan. ¿Cuántas veces miramos y utilizamos esa arma de la carne, utilizamos esa arma de nuestra humanidad como una defensa? Podemos mostrar molestia, podemos demostrar rechazo, podemos demostrar algo en contra de alguien porque ese alguien nos ha hecho algo. Estás utilizando el arma del arco porque estás en buen resguardo, pero sin embargo estás que lo miras. Sin embargo tienes cierta actitud que lo único que quiere hacer es ofender, porque las armas de la carne siempre ofenden y siempre buscan ofender a otros. La palabra del Señor dice que el salmista viene y dice aquí, yo no voy a confiar en mi arco. Y luego dice, yo tampoco voy a confiar en mi espada. La segunda arma, y esta es arma de la carne, es la espada. La espada es un arma para luchar cuerpo a cuerpo. Es un arma para destruir, es un arma para herir. Y ustedes me podrían decir, pastor, pero yo no tengo esa arma. ¿Sabes cuál arma si tienes? La lengua, me dijo aquí la hermana, le leí los labios. Sí, correcto, que tiene que ver con nuestras palabras, que tiene que ver con lo que nosotros decimos. Lo que David está diciendo aquí es, yo no confío en esas armas, yo no confío en las miradas, yo no confío en el arco y tampoco confío en mis palabras. Yo no confío en la espada para herir, para dañar, no hago aquello. Mi confianza no está en esas cosas de este mundo. Mi confianza no está en esas armas. Pero si nosotros día a día batallamos y luchamos y utilizamos como herramienta estas dos cosas, las miradas, las palabras y cualquier otra arma de la carne, vas a ser vencido. Porque aunque tú creas prevalecer con tus palabras y aunque tú creas que prevaleces con tus miradas, déjame decirte que el único que se hace más daño eres tú. Y estás perdiendo, pierdes el gozo, pierdes la alegría, estás trayendo congoja a tu alma. Entonces el Señor viene y dice, si tú quieres vencer día a día, tú tienes que saber que la victoria es del Señor. En primer lugar, quédate quieto. En segundo lugar, debes de entender que la victoria no te pertenece a ti, la victoria le pertenece al Señor. Porque luego la palabra de Dios dice, tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, la primera arma o el primer instrumento del Señor, la gloria. Nos gloriaremos en Dios. ¿Sabe usted lo que es la gloria? La palabra del Señor dice que no hay ser humano que haya visto a Dios y viva para contarlo. Porque Dios es santo, porque el Señor es Dios de gloria. Él está rodeado de una luz inaccesible. La gloria de Dios, hermanos, mata al ser humano. Pero el Señor nos ha hecho a nosotros, a través de Cristo, nos ha hecho hijos de Él. Y no hay padre que rechace a su hijo.
La sangre de Cristo nos cubre. Y cuando nosotros vamos ante el Señor, entonces el Señor nos muestra su gloria. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nos pasa lo que le pasaba a Moisés. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte. ¿Sabe lo que le pasó a Moisés? Esa gloria de Dios se impregnó en él y su rostro brillaba. Entonces nuestra primer arma, hermanos, es estar en la presencia de Dios para que nuestra luz brille. En lugar de mirar, en lugar de hablar, en lugar de querer hacer algo para justificar lo que hacemos, en lugar de aquello, debemos de estar en la presencia de Dios y debemos de brillar con la gloria de Dios. ¿Y saben lo que sucede cuando hay una persona que está en la presencia de Dios? Hermanos, cuando hay un hombre que está delante de Dios, la palabra del Señor dice, en tu presencia hay plenitud. Hermanos, qué alegría me da de escucharle lo que ustedes dijeron. Porque nuestra primera arma del Espíritu es la presencia de Dios, y esa presencia de Dios entonces trae gozo a mi alma, trae gozo a mi vida. Y cuando hay gozo en mi alma, en mi corazón y en mi vida, ya les he dicho, ¿cuál es el mejor maquillaje, hermanas? No es el de Jambal, no es de ninguna marca sobre esta tierra. Aunque déjenme decirles que sí, cubre unas cuantas cosas aquello. Pero la palabra del Señor dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Entonces, ¿para qué utilizar esas armas de la carne? Cuando el Señor viene y te dice, si te vas a gloriar, gloríate en mi presencia. Que la gloria de Dios, la presencia de Dios en tu vida, sea tu defensa. Sea tu defensa en medio de tus batallas. Entonces el Señor dice, mía es la batalla, entonces mía es la victoria. La primera herramienta tiene que ver con la presencia de Dios. Por lo tanto, me gloriaré en el Señor, glorificaré tu nombre. Y luego nos da la segunda arma, la del Espíritu me refiero. Dice, por siempre alabaremos tu nombre. ¿Cómo usted vive en el campo de la batalla? Hermanos, estamos bajo presión enorme, créanme que sí. Bueno, por lo menos yo debo de hablar con franqueza y decir sí. Estoy bajo una presión enorme, pero ¿cómo vamos a hacerle frente a esas presiones? La única manera en la que el Señor dice es en mi presencia, en la presencia de Dios, y en el segundo, la alabanza, la adoración. ¿Y qué es alabar a Dios? ¿Saben que me llamó la atención? Y esto voy a leerlo. Cuando dice aquí, alabamos tu nombre. ¿Sabía usted que el nombre más mencionado sobre la tierra es el nombre de Jesús? El día de ayer lo vimos eso en los jóvenes, en Alfa. Nos reunimos a las 4 de la tarde. Estuvimos 44 allí y hablaban acerca de Jesús en la charla que estábamos viendo. Y me pareció interesante porque el video decía, el nombre de Jesús es el nombre más mencionado sobre la tierra, e inclusive se lo menciona en los momentos cuando no debería de ser mencionado. Y daba lo siguiente: cuando viene alguien, de pronto tiene un accidente, se tropieza o algo, lo que dice, ay Jesús. Viene alguien y de pronto está en una circunstancia, en una situación, y dice Jesús, siempre lo menciona. No hay otro nombre que haya cambiado la historia antes de Cristo y después de Cristo. Este nombre es especial, pero si nosotros lo tomamos realmente como el motivo de nuestra alabanza, como el motivo de nuestra victoria, estás en el campo de la batalla y no estás utilizando el nombre, entonces quiero motivarte para que lo menciones ahora con conciencia y con mayor autoridad.
Porque hay nombres de Dios. Dios es único, pero Él se presenta con diferentes nombres que son sus atributos. Por ejemplo, el primero, Elohim. ¿Qué significa Elohim? Poderoso creador. Cuando estábamos en medio del incendio, quiero imaginarles, hermanos, de que todos ustedes clamaban al Señor y le decían: Señor, creador del cielo y de la tierra, solamente tú puedes hacer llover. ¿Saben lo que estábamos haciendo? Estábamos declarando el nombre de Dios en medio de esa batalla. Tú eres Elohim, el Dios creador. Otro, Adonai. ¿Se han escuchado esa canción antigua? Oh Adonai, creador del universo, creador de la creación. Adonai significa el Dios que gobierna. En medio de las elecciones que van a venir en el próximo año, nosotros deberíamos de vivir esa batalla diciendo: tú eres el Dios que gobierna. Tú eres el Señor del Ecuador. Tú eres el Dios que gobierna. Jehová es el otro nombre, que en hebreo lo menciona como Yahweh, porque no menciona en este caso toda la palabra. Jehová, ¿y sabe lo que significa Jehová? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor. Y ahí viene y se desprenden otros nombres como Jehová Jireh, el Señor proveedor. Está en alguna necesidad, en lugar de pelear con su arco y con su espada, mencione alabanzas al Señor y dígale: Señor, tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú eres Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Tú eres Jehová Rohi, el Señor es mi pastor. Jehová Sidkenu, Dios nuestra justicia. Jehová Nisi, Dios nuestra bandera, nuestra victoria. Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Elión, el Altísimo, Ser Supremo, el Dios Altísimo. Jehová El Shaddai, Dios Todopoderoso. En medio de la intranquilidad y la desesperación, tú eres mi esperanza. En medio de la enfermedad, tú eres mi sanador. Entonces le quitaremos poder al enemigo, porque el enemigo se alimenta de nuestras quejas. El enemigo se alimenta de nuestras quejas. Dios ayer probó nuestro corazón. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo en mi corazón, ayer que estábamos aquí con los jóvenes, con mi esposa, y hacía un frío, hermanos, interesante. Hacía frío. Con mi esposa llegamos casi 8 de la noche, sin energía eléctrica, con neblina, y hacía frío. ¿Cuál es la tendencia nuestra? La queja. Pero si hace 2 días queríamos lluvia, ahora el Señor viene, nos envía la lluvia y envía un mensajero para probar el corazón del pueblo de Dios. No el corazón de los que no le conocen, el corazón del pueblo de Dios. Ahora frío. Se quejó, no pasó la prueba. El Señor constantemente prueba nuestros corazones, y no lo prueba con cosas difíciles, sino con cosas sencillas como la de ayer. Por tal razón, nuestra actitud delante de la presencia de Dios no debe ser la queja, debe ser la gratitud. Señor, gracias por el frío. Y usted tiene que tener esa actitud. Qué bueno que no es calor. Porque déjeme decirle que cuando usted está en un clima cálido, por mucho que usted haga cualquier cosa, no va a poder cambiar esa sensación térmica de calor. Pero cuando usted tiene frío, ay hermano, prenda una chimenea, póngase ahí en buen resguardo, unas buenas cobijas y se acabó. Dé gracias a Dios, alabe al Señor.
hágale frente a esas batallas de manera diferente y no se queje, confíe en la victoria del Señor. No utilicemos armas humanas, sino las del Espíritu. Estaré en tu presencia y alabaré tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? El que gobierna, el Señor, mi paz, mi proveedor, mi pastor, mi justicia, mi victoria, mi sanador, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso. Y en tercer lugar, hermanos, para vencer o para ganar las batallas diarias, lo tercero que debemos de hacer es responder acorde a la fe. Utilizar bien esa espada que me decía hace un rato el hermano. Hablar palabras acorde a la fe. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo responde cuando le insultan? Ay, pastor, cuando a mí me insultan no respondo. Pero no responde porque se las aguanta, pero en el corazón usted ya barrió el piso con esa persona. Y recuerda que en una predicación anterior le decía que lo primero que Dios oye no son las palabras, lo primero que Dios oye es el corazón. Usted cree que lo primero que Dios escucha son sus palabras, pero Dios dice, no, yo no miro lo que está delante de mis ojos, yo miro el corazón, lo que tú no estás viendo. ¿Saben lo que hizo David cuando lo insultaron? A David lo menospreciaron. Había un gigante enorme, ¿recuerda la historia? Había un gigante enorme y ese gigante todos los días, eso se llama guerra psicológica. Todos los días, en un horario determinado, el gigante se levantaba y comenzaba a vociferar en contra de Dios. Y comenzaba a desafiar a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora, como una gotera constante. Ese gigante se levantaba. Así es que David escuchó lo que el gigante hablaba todo el día. Él lo escuchó todo el día. Llegó el momento en el que David decide hacerle frente al gigante y sabe cómo el gigante lo recibe con insultos. ¿Y quién es este que viene con estos palos? Como cuando a usted le dice, ¿y quién te mandó acá? Pero si eres insignificante, ¿no estás viendo mi tamaño? ¿No estás viendo lo fuerte que soy? David fue recibido con insultos. Pero la respuesta de David es lo interesante. Cuando el enemigo insulta, ahora el enemigo espera tu respuesta. Y tus respuestas pueden ser dos: palabras o actitudes. Palabras o actitudes. Y tú decides. El enemigo espera tu respuesta, porque según tu respuesta será el siguiente paso. Según lo que tú respondas, entonces Él hará. Si tú respondes en palabra y te incomodaste, el enemigo va a decir, le dolió lo que le dije. Entonces el enemigo te descubrió. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Seguir insultándote. Si tú tienes una actitud adversa, si tú tienes una actitud contraria, y tú vienes y te encierras, el enemigo va a decir, ahora ya sé cómo destruirlo. Entonces él sigue obrando de esa manera y de esa forma. Pero es lo que hizo David. ¿Saben lo que hizo David? David habló palabra, no cualquier palabra, palabra de fe. Y déjenme decirles que las palabras de fe no se las dice en emoción. Se las dice en espera, se las dice en paciencia. Cuando tú te adelantas a dar una respuesta, entonces el enemigo sabe que es por emoción. Pero si tú te quedas callado y tú dices palabras como estas, no sé la respuesta, el enemigo empieza a sufrir. Porque lo pones a él en cuidados intensivos. Dices, no sé la respuesta. Hay que ser francos y hay que ser sinceros. En este momento no tengo la respuesta. Aun cuando sean noticias o aun cuando sean propuestas que aparentemente son las mejores. Miren, se nos ha ido la energía. Y en el otro culto se me acercaron
hermanos conocedores del caso, ingenieros eléctricos. Y ellos vienen y me dan dos posibilidades. Me dicen, pastor, las dos posibilidades son las siguientes. Número uno, la iglesia tiene que invertir en un generador eléctrico. Y para mantener una estructura como esta en un generador eléctrico, bueno, mis hermanos, el Señor es el dueño del oro y la plata. Yo digo, Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. La segunda me dan otra opción, no, pastor. Miren cómo es el Señor. Las debilidades Él las convierte en fortaleza. Aquí estamos sin energía, pero déjeme decirle que donde comenzó la iglesia, el templo alto, allá sí hay energía ahorita. Pero acá no. Los edificios de allá están conectados en una área y el de acá está en otra. Entonces la otra solución me dice, pastor, simple. Los que saben, bueno, a mí me lo hizo ver simple el ingeniero, ¿no? Pero el que sabe, sabe, y el que no es pastor. Entonces el ingeniero viene y me la puso simple, pastor. Lanzamos un cable, ponemos acá, hacemos un breaker, le subimos, le bajamos y ya está. Dije, bien. Yo estaba aquí sentado. Ese bien lo dije en mi corazón. No lo dije en la boca, estaba aquí. Y después de eso yo les dije, hermanos, permítame, Señor, tú dirígenos, Señor, tú guíanos, ¿cuál es la mejor decisión? Porque es tu templo, es tu casa, es tu iglesia, no es mía. Las dos propuestas son buenas, pero ahora hay que esperar lo que el Señor dice. Porque el día de hoy se les escuchó bonito cantar. Se les escuchó tan lindo cantar. ¿Y qué tal si el Señor dice, Jaime, no es ni una ni la otra, que mi pueblo venga y me adore con el alma? Yo diré, gracias Señor, gracias Señor. Usted podría haberse quedado en casa, pero ahora usted vino acá y dijo, uy, no hay energía. ¿Cómo que no hay energía? ¿Hay luz? Nosotros somos la luz del mundo. Hermanos, que nuestra respuesta sea en fe, que nuestra respuesta sea en palabra, aun cuando realmente las propuestas sean buenas. Hay personas que pueden venirle a proponer a usted algo, pero usted va delante de la presencia de Dios y le dice, no, tu respuesta debe de ser, no tengo respuesta, tengo que esperar. David se esperó todo un día escuchando al gigante. David podría haber llegado allí y decir, pero yo he peleado con el oso, he peleado con los leones, ahorita mismo voy y me enfrento con el gigante. No. Él hizo un estudio de campo. ¿Qué es lo que están dando? El rey ha prometido que aquel que vaya a luchar con el enemigo y lo venza, va a ser el yerno del rey. A ver, ¿qué es lo que dice el gigante? No des respuesta rápida. Aunque el tiempo sea apresurado o te apriete, tómate el tiempo para que tu respuesta sea en fe. David fue donde el gigante, y el gigante le dijo, que soy un perro para que vengas acá con palos. ¿Quién te has creído tú? Y David da la respuesta de fe, la palabra de fe, y David dice, tú vienes a mí con espada, arco y jabalina, mas aquí viene la palabra de fe, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todo este pueblo aprenderá, y todo este pueblo sabrá que yo no peleo en mis fuerzas, que no es con dinero, es con el Señor. Así que, ¿cuál es su batalla y cuál es la respuesta que está dando? Usted está que insulta a ese proveedor que no le paga. Usted está que insulta a ese jefe que no paga a tiempo. Usted no está hablando palabra de fe, usted está hablando palabra que maldice, palabra que no levanta, palabra que es maldición para su vida. Porque sabe que cuando le pague el proveedor, cuando le pague el jefe, cuando usted tenga ese dinero que tanto ha esperado, el pan que usted lleve a su casa será pan de dolores. Porque no fue palabra de fe. Saben que hoy me pasó algo interesante, los hermanos. Muy lindos los hermanos que han hecho todo esto de los parlantes y todo lo demás. Vino un hermano y me dice, pastor,
le voy a dejar listo ese parlantito que está allí para cuando se vaya la luz. Y yo le digo, no hermano, la luz no se va a ir hoy. Esa era mi palabra de fe. La luz no se va a ir hoy, la energía no se va a ir hoy. Uno. Después me encuentro con otro. Dice, pastor, ya tenemos el Fender que está allí y ya mismo le hacemos todos. Y yo le digo, hermano, la luz no se va a ir. Estaba en plena prédica, hermano. En plena prédica. ¿Y saben qué? Se fue la energía. Y usted va a decir, pastor, ¿y dónde está su fe? ¿Cómo que dónde está? Donde debe de estar, en el Señor. Porque Él es el Dios que decide. Y Él dijo, Jaime, te felicito que confíes en mí, pero yo tengo un propósito eterno que supera aquello. Sigue creyéndome, con energía o sin energía, porque yo soy Dios, yo soy fiel. Así que manténgase en esa palabra de Dios.